El Evangelio de Juan, mis hermanos, se inicia mostrando la grandeza del Verbo encarnado. Los primeros 18 versículos, el evangelista nos muestra a Cristo no en su ministerio terrenal, sino en su origen divino. Nos traslada a Génesis 1:1, que es lo que hemos visto, hermanos, el Hijo de Dios, eterno, sin principio de día, sin fin de día, pleno en divinidad, 100% hombre, pero 100% Dios. La grandeza del Verbo, mis hermanos, la vemos reflejada en este prólogo hermoso del evangelista. Ahora, mis hermanos, en esta palabra que vamos a estudiar en esta tarde, en este punto introduce el ministerio ahora de Juan el Bautista en forma de testimonio. Es un testimonio que está dando Juan el Bautista respecto, cierto, a su ministerio, el cual, hermano, es un ministerio cristocéntrico. Él no se exalta a sí mismo, no hay una promoción hacia este ministerio, hasta este trabajo espiritual que el Señor le encomienda, sino que cuando Él es confrontado acerca de quién es, Él responde claramente, sin duda, Él no es el Cristo, no es el profeta, no es Elías, es solo una voz en el desierto. Entonces la centralidad de este pasaje, mis hermanos, no está en la persona de Juan, sino en el hecho de que su vida y su ministerio estaban definidos como testimonio de otro. ¿De quién? De Jesucristo. Un ministerio cristocéntrico, humilde y valiente. Ahora, también, mis hermanos, el Señor nos va a mostrar en este pasaje la curiosidad religiosa que tenían las autoridades de aquel tiempo. Ellos, hermanos, como hombres religiosos, fueron a investigar quién era este Juan que estaba bautizando, llamando al arrepentimiento, ¿cierto? De una manera poco convencional, hermanos. Y ellos en su religiosidad, en sus tradiciones, no lograron discernir la obra de Dios. Y esto a nosotros, mis hermanos, nos debe llamar la atención, puesto que el Señor nos va a enseñar en este pasaje que las tradiciones humanas, los ritos, los templos, los carteles, hermanos, no hablan ni reflejan transformación del hombre. Solamente un corazón transformado puede entender las cosas del Señor. El discernimiento espiritual, hermano, no lo dan las formas, no lo dan las tradiciones, sino que lo da un corazón regenerado por el Espíritu Santo, y de eso nosotros tenemos que tener cuidado. Desde nuestra perspectiva, este pasaje enseña, hermano, que la verdadera identidad del creyente no se define por títulos humanos ni aspiraciones religiosas, que no las tuvo Juan, sino por la misión de apuntar a Cristo y vivir transformados por su gracia. De eso nosotros vamos a centrar nuestro mensaje en esta tarde. Ahora, yo quiero que destaquemos tres enseñanzas maravillosas que podemos sacar de esta lectura. Primero, la centralidad de Cristo en nuestra identidad. El creyente vive reflejando a Cristo. Nosotros somos cristianos y como centro de nuestra vida está Cristo y su palabra. Nuestra identidad queda en segundo plano y la identidad de Cristo, el carácter de Cristo va transformándonos desde dentro hacia afuera. Por eso que el mundo cuando nos ve debe ver a Cristo en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra del Señor por boca también de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30? Es necesario que Él crezca, Cristo, pero que yo mengüe. ¿Esa realidad está en nuestra vida? Esa es una de las enseñanzas. Segunda enseñanza, el peligro del fariseísmo religioso. Las apariencias externas sin transformación, por muy piadosas que se vean, por muy religiosas que se vean, por muy evangélicas que se vean, hermanos, no conducen a una luz espiritual. Por el contrario, provocan ceguera espiritual. Cuando no hay una verdadera transformación en el hombre, nos volvemos resistentes a Dios y resistentes a la obra de Dios sin discernimiento. Por eso que el peligro, hermano, de vivir apegado a las tradiciones, apegado a la religiosidad, hermano, es una de las enseñanzas que nosotros tenemos que resaltar. Cuidado con vivir apegado a tradiciones religiosas,
Antes algunos, muchos católicos salieron de las religiones, salieron de los ritos y llegaron al Evangelio para seguir los mismos ritos, para seguir la misma vida sin transformación. Esa es una enseñanza y la podemos ver también, ¿cierto?, en Mateos 15, 8, que nos dice el Señor ahí: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y tercera enseñanza, mis hermanos, la transformación como evidencia del testimonio cristiano. El testimonio de Juan era un hombre totalmente entregado a Cristo, a su venida, a su testimonio. Juan no se predicaba a sí mismo, Juan lo dejó todo, Juan se entregó a dar testimonio de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, el creyente hoy día, en este año, ¿cierto?, recibe el mismo camino, la misma instrucción: dar testimonio por la transformación que provoca el Señor en nuestra vida de Cristo. La voz en el desierto llama a un cambio real. La iglesia debe ser un pueblo que, habiendo sido transformado por el Evangelio, prepara a otros para encontrarse con Cristo. Nosotros, hermanos, dejamos toda la vida pasada, todas nuestras viejas pensamientos para una vida transformada en Cristo, para dar testimonio de Él, para que otros también puedan alcanzar salvación. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 5, 17, un texto muy conocido? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, mis hermanos, este pasaje que vamos a estudiar nos recuerda a nosotros, la iglesia, que no somos el centro de la historia, sino solamente un testigo, una voz llamada a vivir y proclamar la transformación que solo Cristo puede producir. Que el Señor nos bendiga. De esto se trata. Ahora, quiero que vaya usted al versículo 19. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Testimonio. Este versículo nos habla de el testimonio. ¿De quién? De Juan el Bautista. En griego, testimonio es martiria. Martiria. Que luego lo conocemos, ¿cierto?, como el martirio. Se repite constantemente en este evangelio. Para Juan el Bautista, hermano, testificar significaba dar evidencia pública bajo costo personal. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Y esto anticipa a nosotros como iglesia la idea de martirio. El testimonio verdadero, hermano, es costoso. Hoy día, ¿cierto?, en nuestra sociedad, en nuestro mundo occidental, ¿cierto?, no vemos martirios para pastores, para quienes profesan la fe cristiana. Pero esto es en el mundo occidental. Hay un mundo oriental, hay un mundo que está lejos de la vista nuestra, hermanos, donde nuestros hermanos, nuestros pastores cristianos son martirizados. ¿Por qué? Por dar testimonio de Cristo. Y ese fue el fin de Juan el Bautista. Mis hermanos, nosotros no somos la luz, sino que damos testimonio de la luz. Nuestra fe insiste en que el testimonio no es opcional ni individualista, sino el mandato de Dios a su pueblo de proclamar la verdad de Cristo en medio de un mundo hostil. Y francamente fue hostil para Juan el Bautista. Ahora, luego el versículo dice: enviaron de Jerusalén. Los sacerdotes, hermanos, y los levitas fueron enviados desde Jerusalén por la autoridad religiosa oficial de aquel tiempo, del judaísmo, que veía en Juan una figura incómoda. Jerusalén, hermano, era símbolo del culto y del poder religioso. Envía emisarios para evaluar y controlar. Aquí se muestra, hermano, el contraste entre la religión institucionalizada, centrada en ritos, en normas, en tradiciones, hermano, y el mover soberano de Dios, que levanta un profeta en el desierto.
Imagínense, mis hermanos, el centro espiritual, el Señor en aquel tiempo, ¿cierto?, en los hombros de Juan el Bautista, lo había llevado al desierto. Nada menos elegante, hermano, que estar a la orilla, ¿cierto?, de un río, en una zona desértica, hermanos, y ahí estaba el epicentro espiritual en aquel tiempo por Juan el Bautista. Miles acudían ahí para arrepentirse y bautizarse. Es ahí donde los que estaban en Jerusalén, con curiosidad, sin entendimiento, sin discernimiento, hermano, envían para ver qué estaba haciendo Juan el Bautista en aquel momento. ¿Y cuál fue la pregunta? La inquietud. ¿Tú quién eres? La pregunta refleja una inquietud legítima, pero también cargada de incredulidad. El judaísmo esperaba al Cristo, a Elías o al profeta, y eso lo vemos en Deuteronomio 18:15. Pero sin embargo, hermanos, la forma en que interrogan a Juan revela que su visión del Mesías para estos religiosos, para los judíos, estaba sumamente limitada. No a un ser que venía, hermano, a traer un reino espiritual, sino que estaba limitada a soluciones temporales, a un estándar humano, hermano, a un estándar de la tradición, pero nada de convicción. Ellos esperaban a un Mesías que viniese a solucionarles los problemas temporales, sacarlos del yugo romano, hermanos, un rey todopoderoso, pero no esperaban encontrarse con el Cristo de la gloria que vino como un manso cordero para acercarnos al reino de Dios, la paz de Dios con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y esto, hermano, esta pregunta de parte de los fariseos y escribas revela un problema del corazón humano. ¿Cuál? La obsesión con la identidad propia antes que con la obra de Dios. Ellos buscaban, ¿cierto?, promoverse a sí mismos. Ellos buscaban a alguien que se pareciera a ellos, que estuviese exteriormente confundidos con ellos, alguien que se pareciera a ellos. Pero ¿qué encontraron? Un hombre, cierto, vestido de piel de cabra, con un cinto de cuero, hermano, comiendo miel silvestre, viviendo ahí, cierto, probablemente entre cuevas, a la intemperie, en una zona desértica. Nada menos parecido a la pompa de los fariseos, de los sacerdotes, del sumo sacerdote con todas sus vestiduras. Qué tremendo, mis hermanos. Y es una pregunta para nosotros hoy día, como iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿En qué nos hemos convertido? Porque nosotros no podemos, hermanos, definirnos de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestros logros, de acuerdo, ¿cierto?, a nuestras instituciones, sino que la definición del cristiano se funda en una relación con Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos cristianos, seguidores de Cristo. Las instituciones pueden pasar, hermanos, las tradiciones van mutando día por día. Nosotros no podemos definirnos, ¿cierto?, en base a tradiciones humanas, en base a convenciones humanas. Por cierto, las formas nos mantienen, ¿cierto?, ordenadamente, pero no nos hacen cristianos. Una Biblia bajo el brazo no nos hace cristianos. Una cinta en un instrumento no nos hace más santo o menos santo. Todas esas tradiciones, hermanos, no definen la identidad de un cristiano. El testimonio del cristiano es reflejar a Cristo en su vida. Que el Señor nos bendiga. Acá, mis hermanos, en este versículo, en el primero, encontramos tres grandes verdades. Primero, el creyente como testigo. Así como Juan el cristiano, hermano, está llamado a señalar a Cristo y no a sí mismo. También podemos extraer de este primer versículo, hermano, el discernimiento de la falsa religión. El texto, hermano, nos muestra a líderes religiosos que pierden de vista el verdadero Mesías, pierden de vista el verdadero mensaje, porque están aferrados a sus estructuras humanas. Están aferrados, hermanos, a su estructura de tradiciones. Ellos no pueden ver la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga.
Y también podemos ver la humanidad del ministerio. Juan nos recuerda que el ministerio auténtico no busca protagonismo, sino que responde con claridad y humildad a la pregunta del mundo: ¿quién eres tú? Mostrando que todo lo que hacemos apunta a Cristo. Si el Señor le preguntara, ¿cierto? O alguien le preguntara a usted, ¿quién eres tú? ¿Qué respondería? Que el Señor nos bendiga. Vamos al versículo 20, dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Luego del interrogatorio de estos enviados, mis hermanos, de los sacerdotes, de los principales en Jerusalén, Juan el Bautista responde de manera clara y categórica: confesó y no negó, sino confesó. La fuerza de esta expresión, hermano, recalca la importancia de la confesión fiel y sin ambigüedades de parte de nuestro hermano Juan el Bautista. En un contexto religioso cargado de expectativas mesiánicas, hermano, Juan rechaza toda atribución indebida y afirma con humildad, yo no soy el Cristo. No fue atrapado por el ego, no fue atrapado, hermano, por la autoproclamación, cierto, la adulación que a lo mejor muchos hablaban de él como una persona santa, como una persona, cierto, será el profeta, será Elías, será el Mesías alguno. No, él no se promueve, él es humilde. El Señor lo reviste de esa humildad que debiese caracterizar a la iglesia. Yo no soy el Cristo. Y este versículo, hermanos, señala la centralidad del ministerio de Juan el Bautista, una centralidad que estaba en Cristo el Señor. La humildad del siervo y la claridad del testimonio en medio de la confusión espiritual que reinaba en aquel momento, lleno de tradiciones, ¿cierto? Lleno de reglamentos humanos, pervirtieron la ley de Dios. En ese ambiente de oscuridad espiritual, luz resplandece en el desierto, anunciando la llegada del Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Esta confesión, yo no soy el Cristo, de parte de Juan el Bautista, resalta la naturaleza del verdadero testimonio cristiano. Confesar la verdad de Cristo también implica negar lo falso. Así como Juan no podía aceptar ser, hermanos, confundido con el Mesías, nosotros como iglesia hoy no podemos aceptar identidades, títulos o funciones que desplacen a Cristo del centro. El pastor, hermano, no hace milagros. La iglesia no hace milagros. Quien obra misericordia es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Líbranos el Señor a tomar parte de la gloria que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 21 que nos dice: y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Qué increíble, mis hermanos. Juan el Bautista tenía muy claro quién era. Tenía muy clara la posición en el plan de salvación, en el plan redentor de Dios. Él tenía clara su posición. Yo me pregunto hoy día, ¿la iglesia tiene clara su posición? Usted que está escuchando este estudio, ¿tiene claro cuál es su rol dentro de la iglesia del Señor? Que el Señor nos bendiga. Después de la confesión, cierto, clara de Juan el Bautista, de que no era el Cristo, los sacerdotes y los levitas que estaban ahí siguen indagando con otras dos figuras proféticas, Elías y el profeta. Esta insistencia, hermanos, refleja la expectativa que tenían, cierto, los religiosos de aquel tiempo acerca del Mesías, y todo este sentimiento el mesiánico que existía en aquel tiempo, propiciado, hermano, por el rigor del imperio romano sobre el pueblo judío, hermanos, abundaba en aquel primer siglo. Pero sin embargo, la respuesta de Juan sigue siendo la misma, en humildad y con claridad. No es ninguna de esas figuras. No se atribuye ser Elías, no se atribuye ser el profeta que fue anunciado, ¿cierto?, que vendría en el nombre del Señor.
sino un siervo, dice, que prepara el camino para Cristo. Este versículo nos enseña, mis hermanos, la importancia de ser genuinos y nunca usurpar la gloria del Señor. Luego dice, ¿eres tú Elías? La expectativa se basa en Malaquías 4:5, donde Dios promete enviar a Elías antes que venga el día de Jehová. Los judíos entendían esta promesa de manera literal, esperando el regreso físico de Elías. Sin embargo, mis hermanos, Jesús mismo aclara en Mateos 11:14 que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, cumpliendo la profecía sin ser la misma persona. Pero los judíos de aquel tiempo, hermano, no tenían la capacidad de discernir, de interpretar, no tenían luz para identificar a Juan el Bautista con esta profecía. Luego, ¿cierto? Le dice, ¿eres tú el profeta? Y la referencia es clara a Deuteronomio 18:15, donde Moisés anunció que Dios levantaría un profeta semejante a él. Los judíos esperaban, hermanos, a un líder nacional que implicara, ¿cierto?, que replicaría a Moisés, ¿cierto?, una figura humana, alguien con dotes de liderazgo que solucionaría todos los problemas inmediatos que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Cuando el verdadero profeta ya estaba en medio de ellos, Jesucristo, ellos no lo conocieron, porque las expectativas de los religiosos eran expectativas humanas, no espirituales. Los judíos amaban este mundo, hermano, su religión, su estatus, por ende no logran percibir las cosas espirituales y su anhelo era más bien de un Mesías libertador de las cosas terrenales. Ahora, Juan el Bautista, al rechazar todas estas identidades falsas que le asignaban, ¿cierto?, estos enviados desde Jerusalén, nos permite ver, hermanos, su misión que está centrada en Cristo. Ahora, mis hermanos, vamos a Juan 1, versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Tras todas las negaciones sucesivas, hermanos, de parte de Juan el Bautista, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, los enviados de Jerusalén, hermanos, insisten en obtener una respuesta definitiva acerca de lo que Él es. Y le hacen la pregunta, ¿qué dices de ti mismo? Y esta pregunta, mis hermanos, refleja la tensión entre la presión de definirse según las expectativas humanas y la fidelidad a la misión recibida de Dios. Cuando tenemos que definirnos, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos en la iglesia? ¿Qué somos para el mundo? Tenemos una lucha interna, ¿cierto? Con nuestro yo, con nuestro egoísmo, con nuestras ganas de representar algo que no somos. Juan el Bautista, mis hermanos, no tiene esa tensión. Él tiene muy claro, hermano, qué es lo que él es. Nosotros nos vemos enfrentados a esa tensión. Muchas veces, hermanos, tenemos un tan alto concepto de nosotros mismos. Nosotros los pastores luchamos también con los egos. Hacemos algo en la iglesia, tenemos algún talento, hermano, y tenemos una idea de nosotros mismos equivocada, como que si no estamos nosotros o si no aportamos, ¿cierto?, con nuestros talentos, como que la iglesia se ve menos bella, hay menos energía, hay menos entusiasmo, hermano, y no es así, no es así. Que el Señor nos bendiga. Este versículo a nosotros nos debe confrontar. ¿Qué dices de ti mismo? Que el Señor nos bendiga, iglesia. ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? La respuesta fiel no está en la autoafirmación ni en las tradiciones religiosas, sino en la misión de dar testimonio de Cristo. Así como Juan se reconoció como una voz que clama en el desierto. Mire qué humildad. Es solamente una voz que clama en el desierto y nada más.
nosotros como creyentes, como iglesia, debemos renunciar al protagonismo y afirmar que nuestra única razón de ser es preparar el corazón de los hombres para que reciban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta nuevamente, ¿qué decimos de nosotros mismos? Nosotros somos una voz que anuncia a uno que es más grande que todos nosotros, al Señor de la gloria, el Cordero que quita el pecado del mundo. A este nosotros anunciamos. ¿Qué dice de ti mismo? Bueno, ahí está la pregunta, ahí está la respuesta y la escuchamos, ¿cierto?, de boca de nuestro hermano Juan el Bautista. Solo una voz que prepara el camino al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos al versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, después de ser presionado, ¿cierto?, por estos mensajeros, a definirse, Juan el Bautista responde con una cita del profeta Isaías, el capítulo 40, verso 3. En lugar de presentarse como un personaje importante, se autodefine como una voz. Lo que hablábamos anteriormente, es solamente una voz que anuncia las grandezas de el Cordero de Dios. Y vemos, hermanos, acá lo tremendo, ¿cierto?, que es Juan como persona, como creyente. Su misión, ¿cuál era? Preparar el camino para el Señor. Entonces, este versículo revela la esencia de un ministerio enfocado. Cristo es el centro, lo hemos repetido largamente en este estudio, y nosotros solamente meros instrumentos que apuntan hacia Él. Yo soy la voz. Juan no se considera a sí mismo la palabra, sino solo la voz. Mientras Cristo es el verbo eterno, Juan 1:1, ¿cierto? Juan únicamente un medio pasajero que lo anuncia. Es solamente un medio, uno de muchos medios que proclaman, ¿cierto?, al verbo de Dios y pasajero. Que el Señor nos bendiga. La voz desaparece, pero la palabra permanece. Esta perspectiva, mis hermanos, refleja la humildad necesaria en el ministerio cristiano. El letrero no importa, hermano, el templo es pasajero, los pastores somos pasajeros. Cristo es eterno, su obra, su palabra es eterna. Ella es la que debe concentrar todas nuestras energías. ¿Y qué dice más adelante en este versículo? Esta voz donde clama, clama en el desierto. El desierto en la Escritura, mi hermano, representa soledad, prueba y también purificación. El ministerio de Juan en el desierto ilustra la naturaleza contracultural del Evangelio. Dios prepara el camino en lugares inesperados y llama al pueblo a dejar la comodidad de las tradiciones para encontrarse con Él en la obediencia y la fe. ¿Sabe usted que un desierto, y nosotros estamos rodeados de desiertos, rodeados de sequedales, hermanos, un desierto transforma al más fuerte, lo rinde, lo somete. Así opera la gracia de Dios en el creyente. Ella nos desnuda, nos muestra lo impotente que somos para salvarnos a nosotros mismos. La iglesia clama desde la gracia a quienes necesitan gracia, no desde la tradición religiosa como aquellos, ¿cierto?, que fueron enviados a preguntar, a ver quién era este Juan el Bautista, sino desde vidas transformadas y cambiadas, llenas del Espíritu Santo. Los sacerdotes y levitas no hacían, lo hacía Juan, uno que fue transformado en el desierto. Los encargados de promover, ¿cierto?, de preparar el camino al Mesías, de entender los tiempos, hermano, de haber anunciado de manera correcta la luz que vendría al mundo, no le vieron, no le conocieron. A los suyos vino y los suyos
no le recibieron. Pero había uno, Juan el Bautista, en el desierto, transformado, que daba testimonio de Cristo. Así también la iglesia, hermano, en el desierto. El desierto, hermano, nos rinde, nos somete y nos hace depender solamente de quien puede vencer el desierto. Y ese es el Señor, ese es nuestro Dios. Él nos sustenta en el desierto. Él nos da aguas. Él nos da el pan, el maná. Él nos da carne. Él nos da su palabra. Que el Señor nos bendiga. Solo somos una voz para anunciar al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y el último versículo, el 24, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Este versículo, aunque pequeño, y que parece a primera vista, hermano, un simple detalle narrativo. Pero sin embargo, el evangelista Juan lo incluye para aclarar el trasfondo del interrogatorio que le hacen estos enviados a Juan el Bautista. Quienes cuestionan a Juan el Bautista pertenecían al grupo de los fariseos. Y este dato no es menor. La presencia de los fariseos revela la resistencia religiosa al testimonio de Cristo y muestra cómo, hermano, la piedad externa puede convertirse en un obstáculo para reconocer al verdadero Mesías. Los fariseos, hermanos, eran reconocidísimos por su celo religioso, su apego a la ley y a sus tradiciones orales y escritas. Sin embargo, hermano, esa carga de legalismo, esa tradición implacable con la cual ellos creían servir a Dios, hermano, los mantuvo cegados de la luz que visitó en aquel tiempo sus tierras. Pero hubo un hombre humilde, un hombre que no aparentaba nada, que no se vestía como los sacerdotes, que no habitaba en el templo, que estaba en un desierto, que conoció, que lo vio y le dio la honra que merecía el Mesías. Por eso, hermanos, que es importante ver esto. El Evangelio de Juan, hermanos, subraya repetidamente el contraste de la religiosidad formal de los fariseos y la verdadera fe en Cristo. Mientras los fariseos representan lo establecido, la tradición, ¿cierto? Todos los mandamientos humanos seguidos a rajatabla, Juan el Bautista representa a aquel que está proclamando la verdad de Cristo, el evangelio del arrepentimiento, en un lugar probablemente inapropiado, en un lugar probablemente que no era el más atractivo en el desierto, pero él estaba haciendo la obra del Señor, estaba cumpliendo el ministerio por el cual el Señor lo había llamado, a diferencia de todo lo que estaba establecido en aquel momento. La gloria de Dios se mecía en el desierto y se había alejado del templo pomposo de aquel entonces. Que el Señor nos bendiga. El templo, verdadero templo, se había acercado y ellos no lo conocieron. Hermanos, el peligro del fariseísmo sigue vigente. Sigue vigente. La iglesia debe reconocer que aún hoy existe la tentación de sustituir la gracia por el legalismo y la fe en Cristo por tradiciones humanas. Esto está presente en la iglesia de hoy. Examine su vida, examine su corazón. Cuando la religión se convierte en un sistema de control o prestigio, hermano, en lugar de apuntar al evangelio, se transforma en un obstáculo. El mismo obstáculo que tenían los fariseos para discernir las cosas del Señor, para entender que quien tenían por delante era el Mesías prometido. Ese mismo obstáculo, hermano, obstaculiza hoy día la fe verdadera para muchos creyentes. No logran la verdadera fe en sus vidas, aquella que transforma, sino que se quedan pegados en los ritos. El Señor nos libre de ser fariseos contemporáneos
y que podamos rendirnos a Cristo y proclamarnos como una voz que el Señor ha levantado en este tiempo de tinieblas para anunciar y seguir anunciando que el reino de Dios se ha acercado y que el Rey de Gloria, Cristo el Señor, está aquí para salvar y perdonar. Que el Señor nos bendiga. Reforcemos las tres enseñanzas. Cristo es el centro de nuestra identidad. No vivimos para exaltarnos a nosotros mismos, sino para que Él sea conocido. El fariseísmo es un peligro real. La apariencia externa sin corazón transformado resiste a Dios. El Señor nos libre. El testimonio exige transformación. No se diga que es cristiano si vive como el mundo. Un cristiano vive como Cristo vivió. El creyente renovado en Cristo muestra una vida nueva. Que el Señor nos bendiga. El texto sagrado, ¿qué nos dice? Marcos 1, 2, 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Señor bendiga este estudio bíblico y que la iglesia hoy sea aquella voz que proclama en el desierto, preparad el camino al Señor y enderezad sus sendas. El mensaje no ha cambiado. Arrepentíos y convertíos, porque en el Señor hay perdón de todo pecado. Para el Señor la honra y la gloria. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de esta tarde. Permita usted darnos aún mayor luz en nuestro estudio personal de su palabra. Que estas palabras solamente sean introductorias a la pureza, a las profundidades de hermosura que tiene tu palabra en medio de tu pueblo. Bendiga a usted, Señor, estas palabras, estos minutos que nos hemos acercado para aprender más de ti. Señor, ilumínanos en nuestra vida, que podamos dar testimonio claro a un mundo que se pierde de que Cristo está en nuestra vida y que Cristo nos ha transformado. Padre, agradecemos tu misericordia. Bendiga a todos aquellos que se han podido sumar a este trabajo y han podido escucharlo. Señor, si hay algo que no haya sido correcto, usted, Padre mío, lo enderece y usted, Padre mío, pueda ser glorificado en esta tarde, en esta su palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga.